Un equipo lleno de dinero que gastó y gastó para conseguir resultados pésimos que nunca antes había sufrido en el último tiempo. Octavos de final se vio con el Bayern Múnich y también fue eliminado en dicha instancia, después de muy pocos partidos. Sino que se quedó por fuera de la Europa League, ocupando el vergonzoso cuarto lugar. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Llega el final de temporada y por supuesto, como en todas, ciertos clubes tienen un rendimiento decepcionante entendiendo su gran poderío europeo, sus envidiables plantillas y demás factores que por diferentes razones no gozaron de una campaña interesante y gloriosa como se esperaba, sino que al contrario, varios de ellos tuvieron todo para triunfar pero no lo hicieron, convirtiéndose en los principales clubes pecho fríos de esta temporada 2022-2023. En este video te invito para que nos acompañes a repasar los 7 clubes más fríos de la temporada. ¿Cuánto ha sido su promedio de dinero invertido en fichajes? ¿Cuánto es que vale su plantilla actual? Y por supuesto, ¿cuál fue ese flojo nivel que presentaron en los torneos que jugaron para ser considerados en este top? Desde ya te invito a que comentes qué crees que va a pasar con estos clubes la próxima temporada. ¿Si será que se levantan o quedarán estancados en un nivel similar al presentado en esta campaña? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. El primer equipo del que hablaremos es el Manchester United, uno de los grandes de Inglaterra que parecía que con la incorporación de un experimentado y victorioso técnico como Ten Hag, la salida de CR7, entre otros cambios importantes a principios y mitad de temporada, podrían remontar su presente y aspirar a cosas mucho más importantes de acuerdo a su historia. Sin embargo, no pasó pese a los importantes fichajes, a una plantilla extraordinaria y a quedarse al final con un título. Para la temporada 2020-2021, el Manchester United gastó un total de 83 millones de euros en fichajes. La siguiente campaña, la 2021-2022, el presupuesto aumentó y acabó sumando la extensa cifra de 142 millones en transferencias. Finalmente, en el mercado más reciente para la presente temporada 2022-2023, la suma se duplicó, llegando a los 283 millones de euros, con fichajes escandalosos como el de Antony que costó 95 millones. En la actualidad, el United aún tiene vida en 2 de los campeonatos que está disputando. En Premier League, por supuesto, lejos de ser candidato al título, pero sí luchando mano a mano con el Liverpool por puestos de Champions. Y en la FA Cup, en donde por penales derrotó al Brighton, se metió a la final que se jugará en junio contra su rival de ciudad, Manchester City. En competiciones europeas tuvo uno de los peores papeles. Ni siquiera clasificó a la Champions League y jugando la Europa League como alto candidato perdió temprano en cuartos de final con el Sevilla, quien lo goleó con un global de 5-2. Pero por otro lado, en la Copa de la Liga tuvo un rendimiento favorable y se metió a la final, la cual supo ganarle a un insaciable pero pequeño Newcastle que lo intentó pero no derrotó a los Red Devils. Teniendo en cuenta su valor de plantilla de 795 millones de euros, la octava más cara de la actualidad en Europa, su flojísimo rendimiento en competiciones internacionales y su decadencia con las fechas en la liga, podemos considerar que las promesas de un United que parecía tenerlo todo quedaron como deuda cerca del cierre de esta temporada. Sin embargo, por su título de la Carabao Cup y por clasificarse a la final de la FA Cup, ocupa la 7ª posición de este ranking y por lo mismo es el menos pecho frío de los clubes presentados en este video. Sin duda, otro gran club inglés que se apartó de su gran nivel de manera escandalosa fue el Liverpool, quien llegaba de hacer una campaña brutal en la 2021-2022, donde peleó absolutamente por todo hasta el final. Entre verano del 2020 y enero del 2023, el equipo red gastó 308 millones de euros en fichajes y transferencias. El presente del Liverpool ahora es un poco mejor que como estaba a mitad de temporada. Pues aunque de los 4 torneos que empezó jugando ahora solo queda vivo en uno, al menos ha podido recuperarse y empezar a luchar por puestos de Champions, ya que anteriormente había sufrido un estancamiento entre los puestos 7 y 8 de la Premier League. Pero gracias a que ciertos equipos pincharon, ahora está de quinto tratando de sorprender al United como lo decíamos anteriormente. Si vemos los otros 2 torneos nacionales, el Liverpool en realidad no fue un competidor a la altura. En la FA Cup, donde era vigente campeón, fue eliminado por el Brighton en la jornada 4 antes de pasar a cuartos de final. Y en la Copa de la Liga, donde también era vigente campeón, quedó exactamente en la misma instancia en la jornada 4 antes de cuartos, perdiendo ante el Manchester City.
Finalmente, si hablamos de la Champions League, también entramos en una prueba de lo que fue el bajón futbolístico del equipo, pues desde octavos de final fue eliminado por el Real Madrid, haciendo poco y nada en esta temporada de Champions, entrando en un contraste gigante porque en la anterior había quedado como subcampeón, teniendo en cuenta que su valor de plantilla es de 879 millones, siendo la sexta más cara del mundo. Su nula e irrelevante participación en torneos, tanto nacionales como internacionales, y su larga sequía en Premier League, que lo metió en problemas de posiblemente quedarse fuera de puestos de Champions, es un rotundo equipo de excepción y pecho frío, que no logró mayor cosa con una impresionante plantilla, pero que al menos sigue en competencia por algo y por eso lo ponemos en el puesto 6. Después de protagonizar una novela que sin duda desestabilizó el plantel, hay que hablar ahora del Bayern Múnich y lo que ha sido una de las peores temporadas en esta década del equipo. Repasando números entre el verano del 2020 y enero del 2023, el equipo bávaro se gastó la generosa cifra de 269 millones de euros en transferencias. Teniendo en cuenta esto y que generalmente también ha recibido grandes incorporaciones gratuitamente y entendiendo que su diferencia en la liga es abismal contra los otros participantes, una temporada como esta es para lamentar. El club de Baviera disputó 4 torneos a lo largo de la temporada. En la Copa de la Liga Alemana fue eliminado por el Friburgo en cuartos de final, mientras que en la Supercopa de Alemania perdió en la final ante Leipzig por 5-3. Luego, si miramos en Champions, su participación fue más bien reservada y aunque alcanzó los cuartos de final, fue goleado por el Manchester City en el global de esa instancia 4-1. En donde se vio completamente inferior a un rival muy poderoso pero sin hacer mayor cosa como equipo. El último y único torneo en el que aún tiene vigencia es en la Bundesliga, en donde desde que empezó la temporada ha tenido diferentes problemas para estabilizarse en ese primer puesto de siempre que tan acostumbrado está a ocupar. El Dortmund, Leipzig y hasta el Unión Berlín lo siguieron en puntos durante casi toda la temporada. Y actualmente está de primero, pero el Borussia Dortmund le respira muy de cerca. Durante las diferentes fechas ha pecheado y perdió partidos que generalmente ganaba sin ningún problema. Y es por eso que aún no es seguro que se quede con esta liga alemana, que sería la número 11 consecutiva. Su valor de plantilla es de 979 millones de euros, siendo la tercera más costosa del mundo. Su falta de carácter a lo largo de temporada, sus problemas de entrenadores y malas decisiones en general, que hoy lo tienen peligrando incluso su larguísima hegemonía ganando la Bundesliga, hacen del Bayern Múnich uno de los clubes pechofríos de esta temporada 2022-2023. Y ahora vamos con el que nunca puede faltar en este tipo de listas. Un club que se ha caracterizado por tener infinidad de grandes jugadores, un poderío económico demasiado alto y aún así no conseguir mayor cosa y decepcionar a nivel internacional. Claro que estamos hablando del Paris Saint-Germain, el cual desde verano del 2020 hasta enero del 2023 se ha gastado la gran cifra de 300 millones de euros en transferencias. Los parisinos compiten 4 torneos a lo largo de la temporada. Y de esos 4 siguen con vida en 2. Hablemos primero de las copas nacionales. Iniciando la campaña, ganaron la Supercopa de Francia goleando al Nantes 4-0. Posterior en la Copa de Francia, fueron eliminados en la tempranera fase de los octavos de final por parte del Olympique de Marsella 2-1. Y en Champions League, el torneo que se le ha negado siempre, todo empezó bien, pero en octavos de final se vio con el Bayern Múnich y también fue eliminado en dicha instancia, después de muy pocos partidos, yéndose con las manos vacías muy pronto. Finalmente en la Ligue 1, la hegemonía es un hecho y seguramente termine ganándola porque va de primero y le lleva una ventaja importante al segundo puesto. Sin embargo, es una diferencia muy corta si la comparamos con algunas de las anteriores temporadas, donde ganaba la liga con mucha más comodidad, pero esta vez perdió muchos puntos infantiles en diferentes partidos. Su valor de plantilla es de 882 millones de euros, clasificándolo así como el quinto plantel más caro del mundo. Por su típica dinámica de tener a los más grandes jugadores y no llegar al menos a los cuartos de final de la Champions League, además de sus irregularidades en liga, perdiendo contra equipos muy pequeños, hacen que esta sea otra temporada en la que el Paris Saint-Germain vuelve a pechofriar. Y si hay otro club acostumbrado a estar en este tipo de tops como el Paris Saint-Germain, es el Tottenham.
Otro inglés que nuevamente se queda con las manos vacías pese a mantener los grandes cracks en su plantilla. Un club con potencial que siempre lo demuestra, pero al final todo se cae y terminan siendo víctimas de derrotas inadmisibles, razón por la cual nunca triunfan. Entre el verano del 2020 y enero del 2023, el Tottenham gastó 384 millones de euros en fichajes. Los Spurs estuvieron participando en las mismas 4 competencias que jugaron los ingleses, y en ninguna les fue particularmente bien. En la FA Cup fueron eliminados muy temprano, apenas en la jornada 5, por el Sheffield United por la mínima, mientras que en la Carabao Cup no aguantaron ni una fecha, ya que en la jornada 3 fueron eliminados por el Nottingham Forest con un marcador de 2-0, quedando eliminados inmediatamente. En la Champions League, su futuro allí también se vio esfumado muy temprano, porque aunque pasó de fase de grupos, fue eliminado por el AC Milan en octavos de final, en un partido en el que el equipo inglés pudo hacer más, pero no fue así, y se dejó ganar. En Premier League, las cosas también andan mal para los Spurs, ya que están quedando fuera de los primeros 4 puestos. El equipo ha estado compitiendo con muchas dificultades contra los clubes entre el 5º y el 8º puesto, y actualmente se encuentran sextos, en plazas de Europa League con ciertas posibilidades de aspirar a un 4º puesto para poder entrar a Champions, pero no es tan probable. Su valor de plantilla actual es de 680 millones de euros, siendo la 10ª más cara del mundo. Está en este top porque tiene grandes jugadores y tiene la capacidad económica para retenerlos. Le hace y le gana partidazos a los más grandes equipos, pero al enfrentarse con clubes más medianos o pequeños pierden de manera inexplicable. Dejamos de hablar un momento de los ingleses para repasar el caso de otro acostumbrado a este tipo de listas, el Atlético de Madrid, un conjunto que tiene grandes nombres y que si bien no suele ser escandaloso en el mercado, sí mantiene una plantilla cara y un entrenador todavía más costoso. Cifras que aún no se han visto recompensadas por los resultados, y en esta temporada no fue la excepción. Entre verano del 2020 y enero del 2023, el colchonero gastó 201 millones de euros en diferentes fichajes. Y hablando de la presente temporada, el Atlético disputó 3 grandes competiciones. En la Copa del Rey perdió en cuartos de final ante el Real Madrid por 3-1. En la Champions vivió una de sus peores campañas del siglo. No solo no pasó octavos, sino que se quedó por fuera de la Europa League, ocupando el vergonzoso 4º lugar superado por el Oporto, Brujas y el Leverkusen. Una auténtica decepción, pues desde temprano en la temporada, los hombres del Cholo Simeone se quedaron sin torneo europeo para jugar. Por lo mismo, y aunque empezaron mal en la liga, se enfocaron en ella, pues era lo único que tenían por jugar a mediados de la temporada. Y remontaron últimamente con partidos bastante buenos, pero sin aspirar al título liguero, estando actualmente en la 2ª posición, pero muy lejos del FC Barcelona. Su valor de plantilla es de 457 millones de euros, siendo la 17ª plantilla más costosa de Europa. Por lo mismo, y por su más que lamentable desempeño internacional y su falta de ambición, el Atlético de Madrid vuelve a quedar arriba en este top. Llegamos a la cumbre del video para hablar de indiscutiblemente el equipo más pechofrío de la temporada. Un equipo lleno de dinero que gastó y gastó para conseguir resultados pésimos que nunca antes había sufrido en el último tiempo. El Chelsea entre verano del 2020 y enero del 2023 se gastó la escandalosa cifra de 976 millones de euros, entendiendo que este último mercado de invierno con el nuevo dueño a cargo depositaron en diferentes fichajes hasta 600 millones, 2/3 de lo gastado en las últimas 3 temporadas. Siendo así, pasemos a hablar del decadente nivel que los Blues presentaron en las 4 competiciones que juegan. En la FA Cup se fueron en primera ronda, pues se emparejó con el City y este lo destrozó con un marcador de 4-0, algo que fue un presagio de la temporada que se avecinaba. En la Copa de la Liga, o sea en la Carabao Cup, en el primer partido quedó en la misma llave con el City, y los volvieron a golear, esta vez por 3-0. En Champions League se lograron acomodar en los cuartos de final, pero en dicha instancia se vieron con el Real Madrid, quien no los perdonó y con un global de 4-0 los dejó sin oportunidad europea, aunque nadie les tenía mucha fe a este punto, a decir verdad. Pero lo peor de la temporada queda demostrado en la Premier League: seguidillas de derrotas, muy poca competencia e infinidad de problemas y errores dejaron a Chelsea muy abajo de la tabla desde temprano.
Actualmente se encuentran en la 11ª posición, luchando por alejarse más del descenso que aspirando a alguna plaza para competiciones europeas. Con una plantilla valuada en 1.002 millones de euros, no hace falta decir más para considerar al Chelsea como el protagonista de este video, ya que en la actualidad tiene la segunda plantilla más cara de Europa, y si nos vamos al top 30 de las plantillas mejor evaluadas, Chelsea es el de peor rendimiento. En la caja de comentarios dinos cuál otro club pecho frío nos faltó en este top. Para la siguiente temporada, ¿crees que alguno de los clubes mencionados en este top va a tener un gran resurgir en la 2023-2024? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo este botón para que te suscribas al canal y como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.